Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Hoy estamos en nuestro día 97 y vamos a orar. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros en esta lectura. Danos sabiduría, Señor. Aumenta nuestro entendimiento, Señor, a leer tu palabra. Ayúdanos a meditar en ella, a retenerla en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Ruth. Ruth 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemi. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos, de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelech, marido de Noemi, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemi respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre para que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche tuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemi dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemi que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿No es esta Noemi? Y ella les respondió: No me llaméis Noemi, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella, y volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén, y comenzó la siega de la cebada. Ruth 2. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemi: Te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel
a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. También sacó luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿de dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el hombre del varón con quien yo he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto. Después le dijo a Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Ruth 3. Después le dijo a su suegra, Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás ahí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes.
Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente, le descubrió los pies y se acostó. Y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo esto hay parientes más cercanos que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él le dijo, no sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que aquel varón había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemi dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Ruth 4. Boz subió a la puerta y se sentó ahí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boz había hablado, y le dijo, hey fulano, ven acá y siéntate. Él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y los ancianos en mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó Boz, el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Boz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre de difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú ilustre, y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el de Tamar, que dio a luz a Judá, por la descendencia que de esta joven te dé Jehová. Boz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemi, loado sea Jehová,
que te hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz. Y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí al hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Para reflexionar. Una historia de amargura. El marco del escenario de esta historia es el tiempo de los jueces que acabamos de leer en el pasaje final del día de ayer. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. Ruth comienza como un relato de hambre, migración, muerte, tragedia y amargura. Tan solo en los primeros días vemos a una familia partir de su casa en Belén, que significa casa de pan, porque no hay pan en la tierra. Es probable que Elimelech, que significa mi Dios es rey, y su esposa Noemí hayan dejado de ver la mano de Dios reinando sobrenaturalmente en sus vidas. Por eso, al verse afectados por la hambruna, decidieron partir del pueblo de Dios a un pueblo enemigo, Moab. Recordemos que Moab fue el hijo de la relación incestuosa entre Lot y su hija. Y asimismo eran los moabitas, sin ningún temor del Dios verdadero. En cambio, adoraban a muchos dioses, incluyendo a Baal, al cual le hacían sacrificios humanos. Y por esto Dios les había prohibido a los moabitas entrar en el templo de Dios. Deuteronomio 23:3. Elimelech y Noemí salieron de Israel para dejar atrás la hambruna, pero fueron perseguidos por el dolor y la tragedia. Allá en Moab, Elimelech muere y sus hijos Malón, que significa enfermo, y Kelión, que significa languidez, se unen a mujeres moabitas y luego también mueren. Esta mujer que partió de su tierra en busca de mejor vida, lo perdió todo y dejó que la amargura la consumiera. Al final del primer capítulo decide cambiar su nombre de Noemí, que significa mi dulzura, a Mara, que significa amarga. En aquella época quedar viuda era algo devastador, sobre todo si no tenías hijos. Los hombres eran los que proveían el sustento y perderlos significaba la ruina y la mendicidad para conseguir alimento. La ley judía protegía a los pobres, dándoles el sustento al permitirles recoger lo que sobraba de los campos de cosecha. Y como Noemí era astuta, se pone en marcha para volver a Belén, donde sabría que podía sobrevivir gracias a esta ley. En la historia vemos que el dolor de Noemí está justificado, pero ella no tiene una perspectiva correcta del dolor. Dice que Dios la ha afligido y amargado y permite que su dolor la defina hasta el punto que cambia su propio nombre. Aunque ella llama a Dios Todopoderoso, no cree en su poder redentor y en el de proteger especialmente al huérfano y a la viuda. Deuteronomio 10:18. Una prueba más que podemos decir que adoramos a Dios con nuestros labios sin creerlo en nuestro corazón. Noemí pensaba que ya no podía hacer más planes, que ya no tenía más hijos para sus nueras. Sin embargo, no sabía que Dios tenía otros planes muchos más grandes de los que ella pudiera imaginar. Ella sería pariente de aquel que es el único que puede restaurar el alma y librar la amargura. Sus nueras la acompañan a hacer el trayecto de regreso a Belén, su ciudad natal, porque ya había pan otra vez en Israel. Pero ella probablemente no quería la desdicha de, además de traer el oprobio de la tragedia, también traer 2 moabitas con ella, 2 enemigas del pueblo de Dios. Así que les instruyó que se fueran a la casa de su padre. A Orfa le duele dejar a Noemí, por lo tanto, pero no tanto como para acompañarla y ayudarla.
Orfa eligió lo conveniente, en lugar de dejar todo por buscar a Dios y hacer el bien. En cambio, la protagonista de este libro, Ruth, que significa amistad y que refleja realmente su nombre, es leal, compasiva y humilde. Conocía a Dios y era temerosa de él. Ella decide acompañar a su suegra a la tierra del Dios verdadero y decide abrazar como propio para cuidarla y trabajar segando en los campos en lugar de Noemí, que ya era de edad avanzada. Una historia de redención. Al llegar a Belén, la buena fama de Ruth le precedía, pues todos habían escuchado lo que había hecho por su suegra y la gente de Belén la llamaba mujer virtuosa. Y alguien que había escuchado mucho de ella era Boz, que significa alegría y fuerza, uno de los parientes de Elimelech que podía sacarla de su pobreza. Boz era un hombre rico, amable, bueno con sus siervos y generoso. No descansaba hasta hacer el bien. Demostró solidaridad y compasión hacia Ruth cuando otros quizá la hubieran desechado por su nacionalidad. Y como vemos en la historia, la acogió en sus campos y le dio alimento y finalmente la hizo su esposa. Algo curioso de esta historia es la manera en que Ruth le hace saber a Boz que quiere casarse con él. Cuando Ruth le pidió a Boz que extendiera su manto sobre ella, era una forma de expresar el tomar posesión de algo en aquella época. Con esta analogía, él estaba aceptando redimir a Ruth y casarse con ella, así como en la historia de Boz y de Ruth. Nuestro juez, Dios, nos ha dado redención por medio de nuestro abogado Jesucristo, que nos ha comprado para darnos un nuevo futuro. Se dice que Boz es el tipo de Cristo, un personaje que apunta a Cristo, al usar la ley del levirato, que consistía en tomar la viuda de un familiar y sus tierras para redimir, que es el término legal, a Ruth y Noemí. Al final del libro, Ruth se casa con Boz, aún sabiendo que según las costumbres de su tiempo, el hijo que tuvieran le pertenecería a Noemí. Su hijo Obed, que significa siervo de Dios, fue abuelo del rey David y su nombre y su descendencia apuntan a Jesús. Por hacer lo correcto, Dios le dio a esta familia mucho más de lo que imaginaba. Dios le dio a Boz una descendencia que llegaría a reinar en Israel por medio del rey David y el rey Jesucristo. Esta historia que comenzó con hambre, migración, muerte, tragedia y amargura, termina siendo redimida con plenitud, pertenencia, vida, gozo y agradecimiento. Para meditar. El amor redentor de Dios no conoce límites. Dios puede usar nuestro dolor para escribir una historia hermosa a partir de él. La historia de Ruth y Noemí comienza oscura, pero su final apunta hacia el Salvador del mundo. Que nuestras vidas también sean así. El origen moabita de Ruth nos hace saber que Dios no hace acepción de personas. Él elige a quien hace su voluntad y tiene fe en él, sin importar su pasado. Tanto Boz como Ruth provenían de pasados vergonzosos. Tamar, Génesis 38, y Moab, Génesis 19:37, y por consiguiente el linaje del rey David y Jesús tenían la misma procedencia. No obstante, ellos decidieron honrar a Dios con sus vidas y con esto Dios nos muestra que su poder redentor es más grande que cualquier pasado que le entregamos nuestras vidas en total adoración. Ruth 4:14 dice, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea celebrado en Israel. Pues muy bien amigos, este ha sido nuestro día 97. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.